Hola, ¿qué tal mis hermanos? Bienvenidos a Teología para la Vida, a todos los que nos están viendo de distintos lugares, a cualquier hora. Vamos a iniciar un devocional matutino, no diariamente, pero sí de una manera continua, donde vamos a estudiar diferentes libros de la Biblia. En este caso vamos a comenzar con Hechos, así que esto va a ser una entrega constante sobre el libro de Hechos hasta que concluyamos el libro y así pasemos al siguiente, que sería Romanos. Y bueno, hasta que el Señor permita que tengamos estos devocionales, vamos a tener el privilegio de llevarlos a cabo cada 2 días aproximadamente. Así que vamos a iniciar hoy con el capítulo de Hechos 9. Creo que es un capítulo que el Señor nos puede hablar a nuestras vidas, así que si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes dejarlo aquí en vivo para poder entonces atenderlo y también enriquecer esta meditación en el libro de los Hechos. Así que les pido que me acompañen al libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 y dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos a uno de los hombres más estrictos de la ley. Para ver un poco más acerca de su biografía, podemos ir a Hechos capítulo 8, pero también a Filipenses 3, donde se nos narra acerca de quién era Pablo. Dice: si alguien tiene de qué jactarse la carne, yo mucho más tengo de qué jactarme. Pablo era un judío celoso, un judío estricto en la ley, y sin embargo tenemos este pasaje en donde Pablo, el mismo perseguidor, el mismo que, como en Hechos 8 vemos, accedió y estuvo a favor de la muerte de uno de los discípulos, uno de los servidores llamado Esteban. Este mismo hombre asesino y perseguidor, fue aquel que tuvo un encuentro con el Señor. Quiero que notemos algo en esta ocasión. Notemos que esto se trata de un hombre religioso, es un hombre profundamente religioso, un hombre profundamente comprometido con su religión, con su fe. Sin embargo, es un hombre que no desea al Nazareno, no desea a Jesús, no desea conocer al resucitado. Al contrario, él huye de Jesús y aún más trata de destruir la iglesia del Señor Jesucristo. No es un hombre en lo absoluto que desea a Dios, no es un hombre que anhela a Jesús, no es un hombre que decididamente sigue al Salvador, sino que es un hombre que huye de Jesús. Y esa es la condición en la que se halla Pablo, pero también podemos decir que es la condición en la que nos hallamos todos antes de venir a Cristo. Venimos a Cristo no porque teníamos deseos fervientes de someter nuestras vidas a Jesús. Venimos a Cristo no porque en nosotros hay tanta bondad que al ver el Evangelio, al escuchar el Evangelio, dijimos: bueno, yo tengo que creer en ese Evangelio, yo deseo creer en ese Evangelio, yo deseo morir a mí mismo, yo deseo no vivir ya más mi vida para mí, sino vivir para el Señor. Y no fue así. La verdad es que nos acercamos a Dios sin desear a Dios, a menos que el Espíritu Santo haya hecho esa obra en tu corazón, haya abierto tus ojos para ver la gloria de Cristo y así desearas de tu voluntad, de tu corazón al Señor, pero no sin Él antes intervenir. Porque el hombre natural, el hombre carnal, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no deseamos a Dios en lo absoluto. Es por su gracia, su misericordia, que Él
aparece en nuestro encuentro, aparece en nuestro camino hacia Damasco. Él viene, se revela en nuestros corazones y entonces es ahí cuando vemos que el asesino, el perseguidor, ahora es un discípulo de Jesús. Es cuando aquel que respiraba amenazas en contra de la iglesia, ahora es un apóstol de la iglesia. Aquel que huía de Cristo, ahora va en pos de Cristo. Pero ¿por qué sucedió todo eso? Es porque el Señor decidió revelarse a un hombre como Pablo, quizá el menos apto para ser perdonado. De hecho, en el mismo capítulo de Hechos, dice que él mismo no era aceptado por la iglesia en Jerusalén. Estuvo por un tiempo en Damasco, de hecho estuvo predicando el evangelio mucho tiempo. Fíjense lo que dice el versículo de Hechos 9:20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Versículo 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Inmediatamente que el apóstol Pablo en sus ojos él quedó ciego por el resplandor que vio, pero a la vez pudo ver algo que antes no veía, que era la gloriosa divinidad y verdad de que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado. Esto Pablo no lo veía antes, pero por la gracia del Señor lo empezó a ver, porque Cristo empezó una obra en él a través de su Santo Espíritu. Pero muchos no creían en esto, creían que era demasiado lejos decir que un perseguidor de la iglesia ahora era un cristiano. De hecho, cuando Pablo tiene que huir a Jerusalén, debido a que en Damasco es perseguido, en Damasco tiene antagonía por parte de los judíos y otras personas que quieren buscar asesinarlo, deshacerse de él. Los judíos querían eso. Y entonces se va a Jerusalén, él llega a Jerusalén con la iglesia, pero el versículo 20 dice, cuando llegó a Jerusalén, 26, perdón, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que este era un discípulo, debido a su pasado, debido a lo que Pablo había hecho. Sin embargo, hubo un hombre, el hijo de la consolación, como podemos traducir su nombre, llamado Bernabé. Y versículo 27 dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre del Señor. La iglesia no creía en Pablo por el pasado terrible de Pablo, pero hubo uno que sí creyó la obra que el Señor estaba haciendo en el corazón de este hombre, que había sido un hombre no apto para la salvación, como tú y yo no somos aptos para la salvación en lo absoluto. No somos salvos porque somos buenos, porque el Señor dijo, wow, qué persona tan extraordinaria, la he de salvar. No, somos salvos por gracia. Y de esta manera, yo recordaba esto en la mañana, cómo el Señor me ha salvado a mí, siendo un hombre como soy, siendo un hombre donde el Señor me encontró, me salvó, siendo y haciendo pecados detestables, pecados que me avergüenzan, pecados que yo diría, ¿cómo alguien me puede amar después de eso? ¿Cómo Dios me puede amar después de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho? Pero algo que Ananías mismo le pregunta al Señor, ¿cómo este hombre puede ser un seguidor tuyo? Y Jesús le dijo, ve con este hombre, porque este es mi instrumento escogido para hablar en mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Si el Señor te ha elegido, no es porque eres bueno o eres excelente o eres hermoso, sino que el Señor te ha elegido porque Él en su gracia quiere usarnos para expandir el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y es cierto que para muchos de nuestros familiares, para muchos de nuestros conocidos, será sorpresa que alguien como nosotros ahora proclame a Cristo. En otro tiempo quizá hacíamos burla de Cristo, quizá hacíamos burla de los cristianos, los despreciábamos, pero ahora nos encontramos hablando acerca del Salvador. Y eso es solamente para proclamar que Jesús es bueno,
que Él es bueno con nosotros. Así como Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, sus ojos fueron enceguecidos físicamente, pero su corazón vio algo que no veía antes, vio la gloria del Señor. Y esto es lo que dice Jesús. El reino de los cielos es como un hombre que encuentra un gran tesoro en un terreno y entonces, ¿qué hace? Va a su casa, vende todo lo que tiene, deja todo y compra este terreno en el cual estaba este gran tesoro. Y dice Jesús, así es el reino de los cielos. Y es así como ha sucedido con nuestras vidas. Nuestras vidas iban un rumbo destructivo, iba totalmente para la perdición. Pero Cristo apareció en nuestro camino, el tesoro de gran precio apareció y entonces, por la obra del Espíritu Santo, lo que antes no era hermoso, lo que antes no podíamos ni siquiera ver, ahora es glorioso, ahora es hermoso y lo deseamos y deseamos de seguir a Jesús y dejar todas las cosas que para nosotros antes eran ganancia, ahora son pérdida, ahora son basura, por el incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Mis hermanos, qué gloriosa verdad, qué gloriosa gracia el Señor nos imparte, el Señor nos ha dado. Y si tú eres cristiano, este día agradece, alaba al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sin duda, por gracia somos salvos, no por nosotros. Es por medio de la fe, lo cual es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia del Señor que hoy estamos aquí. Mi hermano, quisiera dejarte con este pensamiento en tu corazón y que podamos glorificar juntos a aquel que nos salvó, aquel que nos amó, aquel que salió a nuestro encuentro cuando no lo deseábamos, cuando no le buscábamos, al contrario, cuando huíamos de él. En su gracia, Él nos atrajo a sí mismo para la gloria de su nombre y para que seamos instrumentos, así con nuestro pasado terrible, así con nuestro pasado que no nos gloriamos en él, pero es un buen momento para recordar de dónde el Señor nos ha salvado y con el propósito para el cual Él lo ha hecho. Y sin duda nuestras vidas para algunos no son creíbles debido a lo que hicimos antes. Estamos marcados muchas veces por las personas, por lo que fue nuestro pasado, pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y hoy tenemos una nueva identidad. Y ahora somos hijos de Dios cuando antes éramos quizá peores que Pablo, pero el Señor en su gracia ha decidido obrar en nuestros corazones. Y ahora somos un testimonio vivo de la bondad del Señor. No de que somos buenos, de que Él es bueno, de que Él es misericordioso, de que Él puede usar a personas aún como nosotros. Aún con ese pasado tan terrible, el Señor decide glorificarse a través de eso. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a leer algunos comentarios y nos despedimos. ¿Les parece? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Bueno, hay algunos conectados. Gracias por conectarse. Se perdieron tantos comentarios acá. Bendiciones, Julio. Amén, que así sea. Bendiciones a todos los que están conectando. Gracias por unirse a este espacio y poder también compartir esto con las personas que crean que les puede ayudar, beneficiar. Gracias a todos los que están comentando acá. Son algunos comentarios. Muchas gracias. Voy a leer uno por ahí de Is Pérez. Mi esposo me decía cucaracha de la iglesia y me dejaba en la calle por haber ido a la iglesia y hoy es un siervo de Dios y lo ama muchísimo. Gloria a Dios. Wow, wow. Qué palabras, hermana, qué palabras. Qué palabras porque me recuerda un poco a la fe de mi mamá. También fue menospreciada, atacada por mi papá debido a su fe y el Señor la ha usado bastante. Hoy mi padre, hoy en día está yendo a la iglesia. ¿Y qué decimos ante esto, no? El Señor es bueno, definitivamente. Y bueno, oramos por la obra en el corazón de tu esposo, que siga en los caminos del Señor, que pueda seguir sirviendo al Señor y muchas gracias, hermanos, por seguir esta transmisión y nos vemos en otra ocasión, en otro expreso bíblico, donde vamos a estar
tomando café y hablando juntos del Evangelio. Así que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Permítame orar para terminar y vernos en una próxima ocasión, si así el Señor nos lo permite. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque hablas no solamente a nuestras mentes, Señor, hablas a nuestros corazones. Tú decidiste salvarnos una vez, Señor, y para siempre, para que podamos conocerte, Señor, y dar a conocer tu nombre a otros. Te doy muchas gracias por estas plataformas que tú nos permites tener, por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que se conectan, que ven este video, Señor. Padre, que sea de bendición para sus vidas cada labor de teología para la vida. Señor, usa nuestros débiles esfuerzos, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y permite que solamente el nombre de Jesús de Nazaret brille, sea conocido y atesorado, Señor. Inclina nuestro corazón a tu palabra, Padre. Abre nuestros ojos a las maravillas de tu palabra y que podamos cada día conocer más al Salvador y gloriarnos y glorificar a aquel que nos salvó, aun cuando nuestro pasado es terrible, nos avergonzamos, Señor. Pero hoy podemos celebrar tu salvación en personas como nosotros, Padre, entre los pecadores, del cual yo soy el primero, Señor. Gracias por tu bendito amor, por tu salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Rafael Riveros. Estamos para servirles aquí en Teología para la Vida. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta luego.